Gloria a Dios. Hablábamos, les doy la bienvenida, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Vamos a darle la bienvenida. Yo ya quiero entrar al mensaje. Porque imagínate si el mensaje es de 35 minutos o 40 cuando predico yo, y 35 o 40 cuando predica Denis. Ahora juntos, vea, es una indirecta. Pero bienvenidos todos a Mercy Road. Aquí creemos que nadie está muy lejos de Dios para experimentar un cambio de vida por medio de Jesucristo. Tú ya te deberías de saber eso. Y por si se te olvida, por eso es que te lo recordamos. Porque todos podemos ser restaurados y experimentar a Jesucristo todos los días. ¿Y la iglesia qué? Ellos lo saben. Nadie está Lejos de Dios, ya está, para experimentar un cambio de vida, por medio de Jesucristo. Ok, y la iglesia de hoy debe de ser ¿qué? Un hospital para qué? Pecadores, Y no un museo para qué? santos. Santo. La iglesia de hoy debe de ser un hospital para pecadores, y eso no quiere decir que al hospital te vas a morir, pero tú llegas al hospital para ser sano, ¿verdad? Pero no es un museo para santos, porque todos los que nos subimos acá, todos los que llegan acá, somos pecadores en necesidad de un Salvador, ¿verdad? Y aquí nadie es más santo que nadie. Yo sería el primero en bajarme, porque todos estamos por un proceso. Y para eso es la iglesia, ¿okay? Por eso decimos que el equipo de alabanza somos todos nosotros. Lamentablemente algunos no quieren estar acá, ¿ya? Y está bien porque estamos allá, pero todos somos el equipo de alabanza. ¿Por qué? Porque tenemos una audiencia de uno. Debería de haber aplaudido, porque esta no es la iglesia, estas cuatro paredes. Estas cuatro paredes. Por eso hoy Mercy Road Inglés cerró los servicios aquí, estuvo vacío. El que vino, ¿sabes? Vinieron como 25 personas acá en los 3 diferentes servicios. Estos extras no están en las notas, van a tener que apurarnos. En los 3 servicios vinieron como 25 personas que no se enteraron, que teníamos anunciando como por 4 semanas que íbamos a estar en la iglesia de Northwest. Y vinieron personas acá. Y algunos hasta se asustaron, el rapto de la iglesia, no hay servicio, ¿qué pasó? No hay carros. Fue un bonito recordatorio porque varios llegaron tarde y otros nos están siguiendo las redes sociales, así que no se enteran lo que está pasando. Pero vamos a entrar al mensaje porque hay 2 personas que predican y tú casi nunca terminas el mensaje, y yo casi a veces llego al primer punto. Yo creo que a Pedro le dicen que salga antes de la hora, ¿verdad? Pero y siempre sale más temprano. Yo creo que me están robando 10 minutos. Sí, ustedes. cada vez se nos adelanta, ¿verdad? Sí, el pianista, sí. Gloria a Dios. Pero yo quisiera saludar primeramente a ustedes, a cada uno de ustedes. Le doy la bienvenida, ya el pastor ya le dio la bienvenida. Siempre para mí es un privilegio estar aquí. Yo sé de dónde Dios me ha sacado, y yo le doy gracias primeramente a Dios y después a los líderes, especialmente a mi pastor, de darme la oportunidad de estar aquí. Le digo, yo no sé qué miraste vos en mí, pero a Dios sea toda la gloria, amén. Y por eso es que yo soy humilde para esto, amén. Estoy aprendiendo, y hoy me invitó ahora, él me hizo una invitación a que viniera con él a traer un tema hermosísimo. Yo creo que es un tema que usted se va a quedar picado, ¿verdad? Así decimos allá en mi país, se va a quedar picado con ganas de recibir más, amén. Amén. Y déjame decirte algo, algo que pasó en el mensaje del pastor Nate. El pastor Nate es nuestro pastor, él es el pastor de la iglesia Mercy Road Carmel, incluyendo a nosotros, y estaban en Northwest. Y creo que no vamos a llegar a ninguna de las notas, no te preocupes, el Señor es el que sabe qué está haciendo. Pero estábamos en Northwest, y la mayoría de las personas están tan acostumbradas a que vengan y la rutina sea la misma,
y no te cambian la silla y tu silla es la misma. Y entonces lo que pasó hoy en las dos iglesias de Carmel y Northwest fue que desturbó todo. Y las personas tuvieron que adaptarse y cambiarse, adaptarse a los cambios. Y llegar a otro local, el cual no eran acá. Y tal vez estaban hasta frustrados porque tal vez no encontraron estacionamiento allá. Tal vez estaban frustrados porque les tardó más entregar a los niños. Porque imagínate que si fueron 3 servicios de acá y habemos como unos 1,500 que se reúnen acá en inglés. Y 300 personas allá en Northwest y solo hay 500 sillas. Imagínate cómo estuvo allá. ¿Verdad? Entonces el pastor Nate predicó de que a veces el Señor tiene que mover nuestro bote para poder recordarnos por qué estamos acá y para qué existimos. Voy a iniciar el mensaje porque si no, no lo acabamos. Decidí desturbar tu mentalidad de cómo predicamos. Vea, usualmente yo estoy acá, tengo mi iPad y te estoy viendo y estoy viendo las notas. Pero dije, ¿sabes qué? Voy a disturbar a estas personas que están adaptadas a que solo yo predico. Y ahora voy a tener una conversación con Dennis y con ustedes. Que no todo se ve o tiene que verse igual. Dennis, te voy a platicar algo. ¿Has escuchado del café del mar aquí en Carmel? No, nunca lo había escuchado. Te lo voy a describir. Tal vez a ustedes también les va a gustar. Mira lo que es el café del mar aquí en Carmel. ¿Quién ha escuchado el café del mar? ¿Nadie? ¿Qué? ¿Sabes que en ese café sirven todos los cafés de Centroamérica y Suramérica? ¿Sabías que ahí no solo hay café, sino que también tienen aperitivos latinoamericanos? Mexicanos también, no se preocupen. Todo lo que tú quieres, ahí vas y lo pides, y si no lo tienen, la otra semana te lo hacen. Pero, ¿cómo se llama? Yo nunca había escuchado ese lugar. Sí, es un lugar donde te reciben bien y te dan lo que tú pidas. El servicio y la comida es especial, mira, para chuparte los dedos. Y cuando llegas ahí, tú nada más te puedes imaginar de cualquier manjar y ellos te lo traen. ¿Te gustaría ir ahí? Si me invitas, sí. ¿Por qué no así? Yo te invito y tú pagas. ¿Ahora? Sí, sí. Yo pago siempre, pastor, ¿verdad? Saliendo con sus cosas. No, está bien, yo pago. ¿A quién le gustaría ir con nosotros? No, a algunos no les gustan los aperitivos de Chile, de Perú, de México, de allá de Oaxaca, cafecito. ¿Quiénes van a ir con nosotros? No se preocupen, ya está pagado el precio. Sí. Es un lugar precioso a donde vamos nosotros. Y ahora no estoy hablando del restaurante. Pero ¿cómo somos nosotros cuando alguien te describe un restaurante? Más yo. ¿Sabes? Las pupusas ahí te las... tienen unos rellenitos. Porque no todos saben hacer los rellenitos bien. O unas tostadas de ceviche que... ¿Y qué es lo que pasa con nosotros, la humanidad? Que cuando encontramos un lugar, Dennis, queremos que todos lo conozcan. Cuando encontramos un lugar que nos gusta, que nos atrae, que nos llama la atención, que dices, wow, lo compartimos con medio mundo. Lo ponemos en las redes sociales y nos tomamos un selfie. Y le tomamos foto a la comida. Porque nos gustó. Nos gustó la comida, nos gustó el servicio.
Imagínate si así fuéramos. Ya se me pusieron serios, ¿viste? Si tú y yo nos enamoráramos de Jesús tanto, al punto que le contáramos a cualquiera de todo lo que Él tiene disponible para nosotros. Pero lamentablemente no es así. Porque muchas veces nos han enseñado lo que es el reino de Dios de una mala manera. Nos han enseñado qué realmente es el reino, no nos han enseñado qué realmente es el reino de Dios. Cuando realmente entendemos qué es el reino de Dios, lo compartimos con todos. No nos da vergüenza de hablarlo. No nos da miedo, porque lo hemos vivido, lo hemos saboreado, lo hemos experimentado, nos hemos chupado los dedos. Y el problema es de que muchos de nosotros realmente no hemos experimentado el reino de Dios. Hemos experimentado religión, legalismo y 4 paredes. Pero el reino de Dios es más que eso. Vamos a ir a la Biblia, te lo aseguro. Vamos a ir a Romanos. Si puedes abrir tu Biblia en el libro de Romanos, capítulo 10. No nos va a dar tiempo de leer todo, pero mira lo que está pasando en esta historia, ¿okay? Y tienes que apresurarte, Denis. Lo bueno es que yo ya no veo. Alguien me tiene que decir la hora, porque hoy ni la hora en el iPad lo puedo ver. Mira lo que dice el versículo 1, que no está en la pantalla intencionalmente, para que lo leas en tu Biblia. Pablo les está hablando a la iglesia de Roma y les dice: amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es de que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justicia a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Ese es el contexto de lo que está pasando y la historia que vamos a hablar ahorita. Y mira lo que dice, léete el versículo 8 al 13. Dice Romanos capítulo 10, versículo 8, y comienza haciendo una pregunta y dice: ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. 11. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será defraudado. No hay diferencia entre judíos y los que no son judíos, pues Él es el mismo Señor, es Señor de todos, y bendice abundantemente a cuantos los invoca. 13. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.
Entonces, la pregunta para el día de hoy es: ¿qué significado tiene el reino de Dios? Ora para iniciar. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te damos toda la gloria y la honra, Señor. En esta hermosa tarde yo te pido, Padre bendito, que tú abras nuestros corazones, que tú abras nuestras mentes, Padre Santo, para que lo que vamos a hablar en esta hermosa tarde, Padre Santo, nos lo podamos llevar en nuestros corazones y compartirlo con aquellos, Padre Santo, que no conocen de ti, Padre. Señor, gracias, Señor. Mueve, Padre Santo, esos corazones, esas vidas, Señor. Capacítanos cada momento, Padre Santo, y todo lo que hagamos, Padre Santo, es para glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, ¿qué significado tiene el reino de Dios? El reino de Dios, dice, significa su autoridad, poder e influencia sobre toda su creación. Se trata de su soberanía, se trata del reino de Dios que sea reconocido y obedecido. Los dos en nuestras vidas individuales y alrededor del mundo. Jesús es el Rey. Jesús es el Mesías y Rey de su reino. Y su reinado es la clave y la llave de su establecimiento. Y lo que me llama mucho la atención es que habla sobre el presente y el futuro. No habla sobre el pasado, sino el presente y el futuro. Y dice, el reino de Dios en los dos es una realidad presente, con los creyentes participando por medio de la fe y viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, es bien importante para que tú puedas entender qué significa el reino de Dios. Tenés que creerlo con fe y vivir en la voluntad de Dios y una esperanza futura que sea completamente realizada con Cristo, que va a regresar muy pronto. ¿Cuánto lo creen? Así es. Y lo espiritual y lo ético, dice, el reino de Dios no se trata de solamente de un lugar físico, pero también de una manera, y esto es lo que me llama mucho la atención, que el lugar, el reino de Dios no es un lugar físico, pero también de una manera de vivir, caracterizada por la rectitud, paz y gozo con el Espíritu Santo. Es un estilo de vida. Es algo que tú tienes que entender. Buscar el reino de Dios. Para buscar el reino de Dios significa que tus prioridades, valores y principios en todas las áreas de tu vida son basadas en lo que Él ya dijo. No son basadas en lo que el pastor Gerson dice, en lo que el gobierno dice, sino en lo que Dios ya dijo. En las áreas de la vida son basadas en lo que Él dijo: buscar hacer su voluntad y confiar en su provisión. El reino de Dios significa mucho para Jesús. Y la pregunta es, ¿cuánto significa para ti el reino de Dios? El reino de Dios tiene que significar todo en nuestra vida, porque nos manda a que tengamos un estilo de vida, un estilo de vida. Veamos la palabra que dice la palabra el reino de Dios está repetida 126 veces en los evangelios. ¿Y qué quiere decir eso? Que imagínate, los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿ok? Son los 4 evangelios donde Jesús, aquí estamos predicando y enseñando a la vez, donde Jesús estuvo con vida. Son 4 discípulos que escribieron su propia manera de ver. Déjame describirte algo, cada evangelio. Mateo, cuando eres un testigo, ¿okay? Cuando eres un testigo de un accidente, ¿okay? Tal vez tú estás en la esquina y viste que alguien le pegó al carro de este lado, pero otra persona, Marcos, lo vio de frente. Pero vino Lucas y lo vio de un ladito más diferente. Y Juan vino y lo vio de otra manera. Los 4 evangelios no se contradicen, nada más que cada quien estaba en un lugar diferente. Esa es la mejor manera para explicártelo, que pudo ver un ángulo diferente y a una
población diferente, a una gente diferente. Cada uno tenía su audiencia. Y en los 4 evangelios Jesús dice 126 veces el reino de Dios. Y en el resto de la Biblia, ¿cuántas veces se dice en el resto del Nuevo Testamento? En el resto del Nuevo Testamento habla 34 veces sobre el reino de Dios. Entonces, como tú dices, algo importante que tenemos que ponerle atención. Y como decía el pastor, el reino de Dios yo lo miraba de diferente forma. Lo miraba de una forma religiosa y lo miraba de una forma legalista. Pero no es cuando el Señor te habla por medio de los evangelios y te das cuenta lo que habla Juan, Lucas lo habla de otra manera. Pero están hablando del mismo tema y hablan del reino de Dios. Y lo podemos ver en Mateo. Y aquí vamos donde Mateo 6:33 tienen no está la escritura. Porque Mateo 6:33 lo mira como buscar primeramente el reino de Dios. Cuando tú lees el capítulo 6 y los versículos 33, pero antes de eso habla de las personas que sufren de ansiedad, sufren de qué es lo que Dios me va a dar, qué es lo que Dios va a suplir a mi necesidad. Y si te das cuenta en el libro de Mateo capítulo 6 habla, no te preocupes por lo que vas a comer, no te preocupes por lo que vas a vestir. Y sigue diciendo, porque si las aves, Dios tiene cuidado de las aves, ¿cuánto más va a tener cuidado de ti? Pero es ahí cuando vas a entender que verdaderamente me dice el Señor, en vez de preocuparme en las cosas materiales, el reino me dice que yo tengo que buscar primeramente el reino de Dios, y todo lo que yo necesita va a ser añadido. Así es. Y el error de nosotros, vos me invitaste, él me invitó y no hay problema, tenemos toda la tarde. Y entonces el problema de nosotros los cristianos, es que buscamos primeramente las necesidades, y cuando las necesidades son contestadas, es ahí cuando decidimos, ahora es tiempo de buscar a Dios. Ahí es donde usted tiene que decir amén. O ouch. O ouch, o algo, sí, ¿verdad? Una de las dos. Pero Mateo, y el ejemplo que tú diste fue el mejor ejemplo. Mateo lo mira de esa forma y le dice, como decimos en mi país, mira, muchacha, no busques lo que vos necesitas. Eso Dios ya lo tiene todo bajo control. Dios va a suplir tu necesidad. Pero tu deber, ¿verdad? Como cristiano, como hijo de Dios, es que busques primeramente el reino de Dios. No lo que vemos, ¿verdad? Sino más allá de lo que tú ves. Porque muchas veces buscamos lo que vemos. Juan habla y dice el reino de Dios en Juan 18:36. Puedes escribir esas escrituras. La primera era Mateo 6:33. La segunda es Juan 18:36, para que vayas y la leas y no te creas de nosotros, sino que estudies por ti mismo. Dice, mi reino no es de este mundo. Nosotros creemos que el reino de Dios es de este mundo, o de lo que vemos en el reinado que los reyes nos han enseñado, lo que nosotros podemos ver. El siguiente, Lucas 17, 20, 21 dice, el reino de Dios está entre ustedes. Ya el reino de nosotros, o de Dios, perdón, ya está en medio de nosotros. ¿Qué dice Marcos también? Marcos 1:15 dice, el reino está entre ustedes, arrepiéntanse y crean. Y lo dijimos, voy a hacer un paréntesis, dice que el arrepentimiento es un regalo de parte de Dios. El Señor te está dando el regalo de que tú digas, me voy a arrepentir. En Romanos 14, versículo 17 dice, el reino no se trata de que coman o no coman, pero un reino de rectitud, paz y gozo con el Espíritu Santo. Y en Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Y Jesucristo ya había venido y les dice, ustedes están esperando a un rey como David, ¿ya? Ustedes están esperando, ¿qué es lo que dice la palabra? Que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Por eso Él les dice, el reino de Dios ya está aquí con ustedes, porque no hay reino sin rey.
Y el rey llegó. Y el rey es Jesús. Y la voluntad de Jesús, pido la palabra, dice, ¿verdad? Y la voluntad de Jesús es la que debemos hacer. El problema, si tú lees la Biblia, el problema fue que los judíos, ¿verdad? Cuando el Señor dice, yo soy rey de reyes y señor de señores, Pilato le dice, oh, tú eres rey, pero ¿eres rey de esta tierra? No, mi reino no es de esta tierra. Y ahí es donde confunde al judío, porque lo tira, porque como tú dices, ellos esperaban un rey como el rey David, que los librara de un gobierno o imperio romano. Entonces cuando ellos miran, amén, que lo que él está diciendo no se cumple físicamente, pero se cumple espiritualmente, porque él vino a traer un reino espiritual, pero no lo entendieron. Y entonces, y lo dijimos en unas predicaciones, que los que decían sacrifíquenlo, o diga Señor sálvame, 4 días después le estaban diciendo sacrifíquenlo, porque sintieron como que les mintió. Amén. Entonces es un reino espiritual. Y muchas veces no se nos ha enseñado y se nos olvida que el reino de Dios tiene que ser alrededor de Jesús. Jesucristo es el único, Él es el único que tiene toda autoridad. Recuérdate que dice, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Él es la última autoridad. Lamentablemente se nos ha enseñado que el pastor es la última autoridad. Sabes, ninguno de los líderes puede cambiar a nadie. Ninguno de nosotros puede decirte o hacerte, aunque te dé batazos y con un 2x4 y cinchazos, hacerte un mejor esposo, un mejor hijo, una mejor madre, un mejor... nadie de nosotros puede hacerte mejor. El único que cambia y transforma es el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Amén, amén. Y eso es lo que es el reino de Dios. Él dice que Él vino a cambiar todo, a disturbar a todos los religiosos fariseos. Y ahí es donde comienza esa conversación en Romanos 10:1, que muchos estaban diciendo, pues Él vino porque Él es el rey de los judíos. Y Él tiene que salvarnos a nosotros los judíos y de esta manera, y tienes que seguir estas reglas. Y Pablo les empieza a decir, espérame un momento, tranquilos, ustedes están siguiendo un reino, pero no están siguiendo al rey. Ustedes están siguiendo las normas, pero no tienen relación con el rey. ¿De qué me sirve yo nada más saber lo que hace Dennis? Tal vez él es un buen drywallero, un buen pintor, un buen plomero. ¿De qué me sirve saber lo que hace y no tener una comunión con él para que cuando yo necesite un parche o algo, una pintura o lo que sea, que él pueda ayudarme en lo que yo necesite? Muchas veces conocemos a Jesús de lejos y decimos, bueno, Él sanó algún día, pero no sé si sana hoy. Él salvó algún día, pero no sé si salva hoy. Y nuestra intimidad con el Señor es muy a lo lejos porque no lo hemos probado realmente. Hemos oído de ese restaurante que te dan todo, pero no lo hemos experimentado. Nos han enseñado formas que lo único que hacen muchas veces es alejarnos del Señor Jesús. Porque ninguno de nosotros podemos cumplir toda la ley. Jesucristo mismo le dijo a los fariseos, le dijo, el que se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos uno por uno, comenzando con el mero líder, de plano empezó a alejarse y se fue. Es importante que nosotros entendamos que el reino de Dios se trata de una intimidad con el rey.
Y si tú y yo no tenemos esa intimidad con el Rey, no podemos entender su reino. Mira lo que les habla en el capítulo, ahí mismo en el versículo 14. Tú no puedes ir a decirle a alguien de algo que tú no estás experimentando. Tú necesitas experimentar esa intimidad con Dios, que aquel Dios que tuvo misericordia por ti, te ama aun cuando tú lo traicionas, aun cuando tú no le haces caso, aun cuando tú lo abandonas, aun cuando tú no le eres fiel, aún así te ama. Amén, amén, y cuando tú experimentas eso, entonces tú vas y le compartes a alguien más de lo que tú has experimentado, muchas veces no de lo que has escuchado, sino de lo que tú has vivido. Y esto es lo que Pablo les está hablando ahí. En el versículo 14, capítulo 10, versículo 14. ¿Por qué no lo lees y después lo quebramos? Aquí solamente dice, lee todo lo que está en verde. ahora bien, está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. El 16, sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas noticias. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye en la palabra de Cristo. Los versículos anteriores, en el versículo 14, dividí 4 puntos ahí, donde comienza, dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han oído? Ponme el versículo 14 ahí, en la pantalla, creo que lo tengo ahí. ¿Cómo invocarán en aquel a quien no han creído? ¿Qué significa invocar? El significado de invocar significa llamar, apelar, interpelar, evocar, rogar, implorar, suplicar, solicitar y clamar, y todo lo que termina en ar. Entonces, ¿cómo las personas pueden clamar a Dios, apelar a Dios, buscar a Dios si no creen en Él? Si yo no creo que esta silla me va a aguantar, yo no me siento. Yo tengo que estar confiado de que no me va a tirar. Yo tengo que creer que alguien hizo bien su trabajo y puso los tornillos donde deben de ir. Pero si yo no creo, yo no me voy a sentar y no voy a invitar a nadie que se siente, a menos que no sea alguien que me cae bien. Siéntate. Y muchas personas allá afuera no invocan al Señor Jesús, no llaman al Señor Jesús, no claman porque no creen en Él. Y vamos a ir rápido porque se nos va a abrir un hoyo a los dos aquí. Segundo, dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Primero, para llamar, para clamar, para venir a la iglesia, para venir a adorar, para doblar rodillas, debes de creer. Pero ¿cómo voy a creer si no me han dicho quién es Él? Si no lo he escuchado, no me han enviado la dirección, no me lo han enseñado, no me han dicho qué rica es la comida en ese lugar. Y el 3. ¿Y cómo oirán si no hay nadie quien les predique? ¿Y qué significa predicar? ¿Creen que esto es predicar? Es dar tu testimonio. Es hablarle a alguien de lo que has experimentado. No necesitas tener un posgrado, un certificado. Necesitas creer, necesitas escuchar, necesitas conocer. Por eso
Es importante nosotros conocer quién es Jesús. Es importante saber que hay muchos que no creen porque tal vez no lo han escuchado de la manera que deben de escucharlo. Y es importante que tú y yo sepamos de que las personas van a escuchar cuando alguien les diga. Y el número 4, para que no digan que no terminamos los puntos. ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? ¿Sabes lo que les decimos aquí en Mercy Road? Tú puedes abrir tu casa. No necesito ser yo el que esté en tu casa. Tú puedes juntarte con un outpost, un grupo que tenemos acá. Tú puedes meterte a una clase de Rooted. Tú puedes abrir tu casa para hacer una casa de oración, a menos que hayan pupusas o chuchitos o platanitos fritos, yo llego. Pero no me necesitas ahí. Es más, ni me tienes que pedir permiso. ¿Quién soy yo para darte permiso? Tú puedes abrir tu casa para compartir. En esta iglesia hemos creído que la iglesia del libro de Hechos es de empoderar a todo el sacerdocio, de que todos aquí somos sacerdotes, de que todos aquí hemos sido enviados como mensajeros. Todos aquí tenemos la autoridad para hablarle de Cristo a alguien. El problema es que nosotros no hemos saboreado. Y cuando saboreas esos chuchitos, yo creo que ya dije 4 o 5 veces chuchitos, ¿verdad? ¿Dónde está la hermana Neida? Amén, amén. El otro domingo voy a disfrutar mis chuchitos. Cuando saboreas esa comida, quieres compartirla, no te puedes quedar callado. Abres tu casa y le dices al vecino, le dices al compañero de trabajo: ¿sabes qué? El sábado, el viernes, el lunes, el miércoles, la carnita asada va a ser en mi casa. Vente y trae. Mira. Y no tienes que saberte todo esto. Tienes que conocer al que escribió todo esto. Solo eso tienes que conocer, al que te cambió, al que te transformó, al que dio su vida por ti. Y vamos a cerrar, Denis, porque se nos va a abrir un agujero aquí a los dos, pero te voy a dejar con esto. Ponte de pie. No te preocupes, la próxima semana vamos a continuar, porque este mensaje, mira, si te das cuenta, solo una hoja le di la vuelta, hay 4 hojas. La próxima semana va a estar más bonito. Por favor, no faltes, invita a alguien, porque la próxima semana te vamos a dar pasos de cómo puedes tú aplicar esto. El reino de Dios no es 4 paredes. Es que yo vaya con alguien a Jesús. Es que yo traiga a alguien a Jesús. Es que yo conozca a Jesús. Que yo testifique, que yo enseñe, que yo comparta lo que yo he aprendido. Y no tiene que pasar en estas 4 paredes. Déjame decirte, muchos no van a venir a esta iglesia porque Gerson es gritón. Muchos no van a venir a esta iglesia. Muchos no van a ir a ninguna iglesia todavía. Llévalos a Cristo. La otra semana vamos a hablar de eso. Llévalos a Cristo. Cuando los llevas a Cristo, deja que Cristo los lleve a donde Él quiera llevarlos. A cualquier 4 paredes donde Él quiera usarlos. Vamos a orar. Cierra tus ojos.
Mira lo último que le dice Jesús aquí en Marcos 10:14. Le dice: cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Jesucristo es el Rey, no solo de la tierra, sino de todo el universo. Del primer cielo, segundo cielo y tercer cielo es el Rey. Su regla, su poder, su autoridad, su sello como Rey es para todos nosotros. Él sabía y sabe que nosotros no podemos cumplir toda la ley, porque si fallamos una es como que falláramos toda. Él solo quiere que tengamos intimidad con Él. Cuando tenemos intimidad con Él, entonces no vamos a querer defraudarlo a Él. No sé dónde estés, no sé si tú conoces a Jesús o no. Si tú quisieras conocerle, hoy es tu día. Cuando cantemos este canto, puedes entregarle tu vida a Él. La palabra dice: si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón, tú serás salvo. No hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Por mucho que vengas todos los domingos, puedes venir de lunes a domingo, tus acciones no te hacen salvo. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, eso es lo que nos da salvación. Padre, venimos ante ti dándote gracias por tu pueblo. Dios mío, te pido que seas tú el que guardes esta palabra en sus vidas y que puedan conocer a tu Hijo como el único Rey, la única autoridad que nosotros debemos de seguir. Y si podemos enamorarnos de ti, Jesús, podemos llevar este mensaje del reino de Dios a todo lugar donde nosotros vayamos. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados, Señor. Gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.